Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y este es el podcast de Sucedió una noche. Hoy recordamos al actor Anthony Quinn en el 20 aniversario de su muerte y también que hace 90 años se estrenó una de las obras maestras del director Fritz Lang, M, el vampiro de Düsseldorf. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within. You will not see nothing like the mighty Quinn. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche, The Mighty Quinn, el poderoso Quinn. Esta canción, que compuso Bob Dylan y popularizó Manfred Mann en los años 60, hablaba del personaje de esquimal que Anthony Quinn interpretó en la película Los dientes del diablo. Y es que el actor nacido en México es el protagonista de nuestro primer reportaje. El próximo jueves 3 de junio se cumplen 20 años de la muerte de Anthony Quinn, así que como hacemos siempre, vamos a repasar su figura y su carrera cinematográfica. Anthony Quinn nació en Chihuahua en 1915, en plena Revolución Mexicana. Mi padre tenía 18 años, mi madre tenía 15... y lucharon con Pancho Villa. Por sus venas corría sangre india y también irlandesa, de ahí el apellido Quinn. Sus padres se mudaron a California cuando él tenía 5 años y el pequeño Antonio pronto tuvo que arrimar el hombro para ayudar a su familia, ya que eran muy pobres. ¿A qué trabajo se dedica? Miren qué ocurrencia. Tengo 2 manos, pies, cabeza, todo eso trabaja. ¿Quién diablo soy yo para elegir? Fue recolector de frutas, limpiabotas, electricista. Aprovechando su robusta complexión, con 16 años inició la carrera de boxeador. Ganó 16 peleas, pero en la 17ª fue destrozado por un rival y se retiró del boxeo. También desde muy pequeño destacó en la que sería una de las grandes pasiones de su vida, la pintura. Porque nací con ese gran amor. Yo empecé a pintar cuando tenía 5 años. Yo mandaba cuadros a los actores. Cuando tenía 7 años le mandaba cuadros a Douglas Fairbanks, a Ramón Novaro, a todos los actores. Les mandaba yo retratos que había yo pintado yo y ellos me mandaban dinero de vez en cuando. Uno que me mandó mucho dinero fue Douglas Fairbanks porque lo hice muy bien. Debutó en el cine como extra a mediados de los años 30 y su apariencia ruda y exótica hizo que a lo largo de toda su carrera interpretara personajes de toda clase de etnias: indios, árabes, hispanos, italianos, griegos, hebreos. Empezó a destacar en la década de los 40 con papeles en esa línea. Soy Manolo de Palma. Pronto tendré el honor de torear aquí, en la Plaza de Sevilla. Magnífico. Torero en Sangre y Arena, pirata en El Cisne Negro. Hay mucho oro en Maracaibo. Él tiene al rey, pero el viento está a nuestro favor. O el indio Caballo Loco en Murieron con las botas puestas. No solo los Sioux, sino los Cheyenne, Ocalala, Minicaya y Pies Negros. Todas las tribus que hay entre las montañas que el ojo no alcanza a ver y las grandes aguas se unirán para la última batalla. En 1937, durante el rodaje de Corsarios de Florida, conoció a Catherine, la hija del director Cecil B. DeMille. Soy un hombre, ¿no? Y todos los hombres son estúpidos. Así que me casé. Mujer, hijos, el completo. Las malas lenguas decían que Quinn había dado un braguetazo, pero lo cierto es que su suegro no hizo mucho para ayudarle en su carrera. Con Catherine vivió 28 años de matrimonio con momentos muy complicados, como la muerte de su hijo Christopher ahogado en la piscina. Era mi primer hijo, un niño de 3 años. Pero sobre todo el suyo fue un matrimonio lleno de infidelidades, ya que Anthony Quinn era un seductor incansable. Dios tiene un corazón muy grande, pero hay un pecado que jamás perdonará.
que una mujer llame a su cama a un hombre y éste no quiera acudir. Tuvo decenas de amantes. En cierto momento de su vida estuvo liado a la vez con Ingrid Bergman y con su hija Pia. En 1965 se divorció de Catherine Deneuve y se casó con Yolanda, una italiana ayudante de vestuario a la que conoció durante el rodaje de Barrabás. Para entonces ya tenía 2 hijos con ella. Completamente, Yolanda. Hace 26 años que no he visto, bueno, sí veo de vez en cuando, pero no les hago caso, Andy. No les hago caso. Y soy muy fiel y leal nomás a ti. Esto nos lo contó en el año 1989. Un tiempo después se liaría con su secretaria y se casaría con ella en 1997. En total, Anthony Quinn tuvo 12 hijos de 4 mujeres distintas. Todos han tratado de ser actores, pero nomás 4 decidieron de ser actores, pero uno ya se retiró. Ya dijo, ya voy a escribir, ya no quiero ser actor. Anthony Quinn trabajó en unas 150 películas a lo largo de su carrera, moviéndose con éxito entre papeles protagonistas y secundarios. En esas 150 películas hay grandes títulos, pero también mucha morralla. Creo que uno esperando ese guión ideal muere de hambre. Y yo, con familias de mantener, tuve que hacer muchos trabajos que no eran de genio. En 1952, Elia Kazan le dio su primer papel importante en el Viva Zapata que protagonizó Marlon Brando. Quinn interpretaba a su hermano Eufemio. Escucha, yo he luchado tanto como tú. Cuando tú combatías, también yo. Soy un general, mira. Aquí está mi paga. Nada. Ni siquiera puedo comprar una botella de tequila. Gracias a este personaje, Anthony Quinn logró su primer Oscar como actor de reparto. Poco después viajaría a Italia, donde participó en varias películas: Ulises, Atila, hombre o demonio y, sobre todo, La Estrada de Fellini. Anda, prueba. Ha llegado Zampano. ¡Ah! Dale. Zampano ha llegado. ¡Ay! Tienes que decir así. ¡Ha llegado! ¡Zámpano! Con La Estrada, Anthony Quinn inició una nueva faceta interpretativa en su carrera, marcada por el dramatismo y la intensidad de sus personajes. En Europa también, esta vez en Francia, rodó junto a Kirk Douglas El loco del pelo rojo, en la que daba vida al pintor Gauguin. Allí el sol te inunda, te penetra en la sangre. No es que la Martinica sea un paraíso. Entre el hambre y la fiebre tuve suerte de salir con vida. Pero si pudiera volvería mañana mismo. Este papel en El loco del pelo rojo le valió en 1957 su segundo Oscar como secundario, a pesar de que solo aparecía en pantalla 23 minutos. Pero como decíamos, Anthony Quinn también interpretaba a protagonistas. Hizo de Esquimal en Los dientes del diablo o de Quasimodo en Notre Dame de París. Cuando soy feliz río y cuando río soy más feo. La década de los 60 es sin duda la mejor etapa de su carrera. Anthony Quinn fue uno de los actores habituales de las superproducciones históricas tan de moda en esa época. El gobernador ha dado a elegir entre el Nazareno y tú. El pueblo te ha elegido, Barrabás. A mí. Sí, a ti. Vamos de una vez, andando. Danos un pelo de tu barba. Quita la mano. Nos traerá buena suerte, ya que tú la has tenido. Barrabás, los cañones de Navarone, las sandalias del pescador y, por supuesto, Lawrence de Arabia. Llevo en mi cuerpo 23 heridas recibidas en batalla. He matado a 75 hombres con mis propias manos en combate. Destruyo e incendio las tiendas de mis enemigos. Me apodero de sus rebaños. Los turcos me pagan en oro. Pero soy pobre, porque yo soy un río para mi pueblo. Lawrence de Arabia era la película favorita del actor. Cuando estábamos viendo la película Lawrence de Arabia, me volteé yo a él, Omar Sharif, y le dije, si no hubiéramos hecho nada más en la vida, ya podíamos haber morido felices. Pero el personaje más famoso de su carrera y el que le marcaría el resto de su vida no fue ese, sino este otro. ¿Zorba? Soy yo, Alexis Zorba. Tengo otros nombres. Spaghetti, porque soy muy largo. California, porque estuve en América. Y Epidemia, porque a cualquier parte que vaya parece que lo estropeo todo. Quinn además interpretó a Zorba el griego varios años en el teatro. En 1990 el cantante Rafael quiso contratarle para que protagonizara junto a él en España una versión en teatro musical,
pero el actor declinó la oferta. Yo hice Sorba por 4 años ya pienso que ya basta con Sorba. Ya van a pensar que nomás puedo hacer la parte de Sorba. Así es que, por muchas gracias a Rafael, pero lo voy a refusar. De la década de los 70 destacan sobre todo las películas que rodó a las órdenes del director sirio Mustafa Akkad. Dio vida al tío del profeta en Mahoma, el mensajero de Dios. En la guerra somos sentimentales, pero a ellos les guía la avaricia. A nosotros nos guía Dios. Y tú, ya sé que odias la espada, pero nos obligan a luchar. Y al líder libio Omar Mukhtar, que se enfrentó al ejército colonial de Mussolini en el León del Desierto. Conquistan esta tierra durante el día, pero por Dios, nosotros la reconquistamos por la noche. Omar, no puedes ganar esta guerra. Es tu sangre contra su artillería. El León del Desierto fue su última gran película. A partir de entonces, Queen se dedicaría a interpretar pequeños papeles en toda clase de films. Ya no serás huérfano, nunca más. Estarás con tu familia para la recogida de la uva. Me gustaría. Aquí le escuchamos en Un paseo por las nubes del mexicano Alfonso Arau. En esta película conoció a Keanu Reeves, que se convirtió en uno de sus mejores amigos en los últimos años de su vida. El joven aquí a mi izquierda es un joven con mucho talento. Lo quiero mucho, no lo quiero decir en inglés porque entiende. Pero ese es un actor fabuloso que va a tener mucho éxito. También rodó varias películas en España. Bueno, ¿qué quieres ser tú en la vida? Lo que soy. ¿Qué eres? Yo soy el señor del amor, del saber y de las dominaciones. ¿Y cuándo supiste todo esto? Esta mañana. Te lo dijo Valentina, ¿verdad? En Valentina daba vida al preceptor de un Jorge Sanz infantil. Yo trabajé por la primera vez en español en esa película. Nunca había yo actuado en español y me encantó trabajar con ellos. De sus rodajes en España nació una buena amistad con varios cineastas y actores españoles, entre ellos Sofía Mazagatos. Nos conocimos en el spot de Freixenet y a partir de ahí Anthony me ayudó mucho, fue un poco mi talismán, ¿no? A la hora de marcharme a Estados Unidos, me ayudó mucho en las clases, por ejemplo. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido entrar en el Actor Studio y la verdad que siempre he tenido muy buena relación con él. Anthony Quinn era un hombre muy aficionado a la parapsicología. Ve un viaje largo a una ciudad con edificios muy grandes. No hacía un viaje ni emprendía un nuevo proyecto sin consultar antes las cartas del tarot y aseguraba que durante muchos años estuvo viendo y hablando con el fantasma de Clark Gable. En los últimos años de su vida se dedicó sobre todo a su faceta artística. Usted me puede decir que soy un actor terrible, pero no diga que soy un bruto pintor. Se convirtió en un pintor bastante cotizado y además añadió una nueva faceta a su arte. Tengo nomás 6 años haciendo el escultor, pero ya era un sueño que tenía de muchos años y hace 6 años que empecé y en esos 6 años he hecho como 90 esculturas. Su última película la rodó pocas semanas antes de su muerte. Fue El Protector, al lado de Sylvester Stallone. Después de tantos años, mi memoria me parece una especie de pozo de imágenes. Y ya no sé si los recuerdos que contiene son reales o si son los que mi imaginación quiere recordar. Anthony Quinn falleció el 3 de junio de 2001, a la edad de 86 años. Cumpliendo uno de sus últimos deseos, su mujer logró el permiso de las autoridades y el actor pudo ser enterrado en su rincón preferido, bajo un viejo arce en el jardín de su casa de Rhode Island. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche.
música seguro que la conocéis muchos. Era la sintonía de la serie de dibujos animados El Inspector Gadget, y la he elegido para introducir el siguiente reportaje por una razón un poco estúpida. Y es que su melodía siempre me ha recordado a una pieza del compositor noruego Edvard Grieg que suena en la película de la que os vamos a hablar a continuación. Una música que resulta capital para la trama de la película en forma de silbido. El 31 de mayo de 1931, es decir, hace ahora 90 años, llegaba a las pantallas M El vampiro de Düsseldorf, la película de Fritz Lang. Fue la primera película sonora del director alemán y, según opinaba él mismo, la mejor de todas cuantas rodó a lo largo de su vida. Además, inauguró en el cine el subgénero de asesinos en serie. Se llamaba Peter Kuerten y en la década de los años 20 del siglo pasado asesinó a varios niños en la ciudad alemana de Düsseldorf. Mi pobre hija. Tranquilícese, señora Beckman. No hacemos más que cumplir con nuestro deber. La mejor forma de cumplir con su deber es cogiendo al asesino. Su primera víctima fue una niña de 8 años. La apuñaló con unas tijeras y bebió parte de su sangre. Por eso empezaron a llamarle vampiro. En los años siguientes cometería varios crímenes más. Edición extraordinaria, con el último crimen del asesino de niños. Lean las últimas noticias. Edición extraordinaria. 1929 fue su año más sangriento. En ese año mataría a 4 niñas y a una mujer a la que golpeó con un martillo. Envalentonado, el asesino mandó un mapa a un periódico en donde señalaba el lugar exacto donde se podía encontrar el cadáver. Esto es un escándalo sin precedentes. Señor ministro, no podemos impedir que los criminales escriban a quien les parezca. Tal vez el hacerlo les produzca un gran alivio. Sentirán el afán de ver sus líneas en la prensa. Son anormales. El miedo y la histeria se instalaron en la ciudad de Düsseldorf. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. La policía pidió ayuda a la ciudadanía. Ofreció una recompensa para quien pudiera dar alguna pista que condujera a su detención. Pero todo fue inútil. No tiene usted ni idea, más que usted, señor. Pero señores, por favor, por lo menos deben ustedes saber el color de la boina que llevaba la niña que pretenden haber visto esta tarde con un desconocido. Claro que sí, señor comisario, la boina era colorada. No haga usted caso, señor comisario, era verde. ¡Colorada! ¡Era verde! Se recibieron cerca de 9.000 nombres de sospechosos, se consultó con médiums y videntes y se investigó cualquier indicio, por pequeño que fuese. Hasta que una joven, recién llegada a la ciudad, denunció a la policía que un hombre que se había ofrecido a ayudarla a encontrar un albergue donde pasar la noche había intentado estrangularla antes de que la chica pudiera escabullirse y huir. Vaya, por fin tenemos una pista. Finalmente fue la propia mujer de Kuerten la que denunció a su marido. Él mismo, al verse cada vez más acorralado, se lo había pedido para que pudiera cobrar la recompensa que ofrecían las autoridades. ¡Ya le tengo! Me he encontrado arriba. He oído claramente los ruidos arriba, en el desván. De esta forma, el asesino acabó entre rejas. El director Fritz Lang asistió al juicio contra Kuerten y su historia le inspiró el argumento de M, el vampiro de Düsseldorf. El asesino está entre nosotros. Fritz Lang publicó este anuncio con grandes letras en los periódicos alemanes para presentar su nueva película e ir así creando un clima de interés hacia ella. De repente comenzó a recibir anónimos y llamadas de teléfono amenazantes. Un día le avisaron de que el director del estudio se negaba a dejarle utilizar los platos. Enfadado, Lang se presentó en su despacho para pedirle explicaciones. Pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué una película sobre Peter Kuerten, el asesino de niños, molesta tanto? El caso es muy conocido, nadie se va a espantar. Bien, de acuerdo, señor Lang, de modo que era eso. No hay problema, mañana mismo puede usted empezar. Al ver la insignia nazi que el hombre llevaba en la solapa, el director lo comprendió todo. Los nazis temían que el asesino al que se refería la frase fuera Adolf Hitler. Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo. En una de las primeras escenas de la película vemos actuar al asesino. Una sombra siniestra se acerca a una niña que juega en la calle. Tienes una pelota muy bonita, guapa. ¿Cómo te llamas? Elsie Beckman. El hombre se gana su confianza comprándole un globo. Luego se marchan caminando de la mano.
Muchas gracias. El siguiente plano nos muestra la pelota que sale rodando de unos matorrales. El globo vuela hacia el cielo y se enreda en unos cables telefónicos. No hacen falta más datos para comprender. La niña ha sido asesinada. ¿Habéis visto a Elsie? No, no ha venido con nosotras. Peter Lorre, el actor de origen húngaro que luego haría carrera en Hollywood, da vida a ese asesino que provoca en el espectador una mezcla entre horror y compasión. Quiero escapar de mí mismo, pero no puedo. He de continuar mi camino porque si no me alcanzará. Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan de mí. ¡Nunca! ¡Siempre estarán ahí! Uno de los aspectos que más le interesaba a Fritz Lang del caso era la colaboración que había suscitado entre el AMPA de la ciudad y la policía. Las bandas criminales, hartas de las redadas que a todas horas organizaba la policía, perjudicando notablemente sus negocios, decidieron organizarse para atrapar al vampiro. Tenemos que cubrir la ciudad con una red de espionaje. Cada metro cuadrado tiene que estar bajo nuestro control. Ningún niño de la ciudad dará un solo paso sin que nosotros lo sepamos. Sí, pero ¿cómo lo conseguiremos? Teniendo colaboradores que puedan entrar en todas partes sin despertar sospechas. Que puedan seguir por la calle a cualquier persona sin inspirar el menor recelo. Los mendigos. La organización de mendigos. Toda la ciudad se llenó de ojos vigilantes. Cualquiera podía ser el asesino. Ha querido raptar a esa criatura. ¡Suélteme! Le repito que yo no tengo nada que ver con esa niña. Y luego asesinarla como las demás, ¿verdad? Sea este el criminal. ¿Criminal? ¿Esto es un atropello? Esa circunstancia le sirvió al director para hacer una alegoría del clima de miedo, delación y angustia que por entonces vivía Alemania ante la ascensión del nazismo. Cada vez que oigo a los niños coreando esa canción me tiemblan las piernas. No lo puedo soportar. Y menos sabiendo que siguen sin coger al criminal. Tienes razón, pero mientras les oigamos cantar, sabemos al menos que están ahí abajo. Claro. Fritz Lang contactó con los círculos mafiosos y varios criminales acabaron actuando de extras en la película. Más de una veintena de los tipos que interpretan a los miembros de las bandas eran delincuentes reales. Un día el director recibió el chivatazo de que la policía estaba a punto de irrumpir en el rodaje. Lang rodó a toda prisa las 2 escenas que aún le faltaban con los zampones y cuando llegó la policía los delincuentes habían desaparecido como por arte de magia. En la película, en cambio, el vampiro de Düsseldorf no tenía la misma suerte que los extras. ¿Ese silbido? Lo he oído en alguna parte. Claro que lo he oído. Es el mismo. El ciego al que el asesino compraba el globo para engatusar a la niña de la primera escena era quien proporcionaba la pista definitiva para atraparle. Por cierto, el famoso silbido que se oye en la película, y que no es otra cosa que un fragmento de la obra Peer Gynt de Grieg, lo grabó para la película Thea von Harbou, coautora del guión y esposa de Fritz Lang. Y es que Peter Lorre no sabía silbar. Peter Kuerten confesó 79 crímenes, pero la policía no le creyó. En el juicio le acusaron únicamente de 9. En la vista se pudo demostrar que Kuerten padecía hematodipsia, una enfermedad mental que consiste en la obsesión compulsiva por consumir sangre, normalmente bajo implicaciones sexuales. Así que, ya sea por enfermedad o por locura, lo cierto es que Peter Kuerten sí tuvo algo de vampiro. El acusado ha dicho que no puede evitarlo. Es decir, que tiene que matar. Con esto acaba de pronunciar su sentencia de muerte. ¡Muy bien! El hombre que dice de sí mismo que es capaz de arrebatar la vida a un ser humano tiene que ser aniquilado. Es un peligro para la sociedad. ¡Bravo! Ese hombre tiene que ser castigado. Ese hombre tiene que morir. Peter Kuerten fue condenado a muerte y ejecutado mediante guillotina el 2 de julio de 1931, pocas semanas después del estreno de la película de Fritz Lang.
Cadena SER. La radio.